He dicho que no. ¿Ha oído? ¿Y qué? He escuchado a Camino hablar en sueños. Eso es imposible. Le juro que la he escuchado con mis propias orejas. Eso es una locura. Mi hija es muda. Le juro que le digo la verdad. Estaba allá afuera y la he escuchado hablar. Es por eso. Estaba usted fuera y está muy cansado. No la ha podido escuchar. ¿Usted cree? Claro que sí. Mi hija es muda. Usted lo sabe. Y ahora se ha despertado y no quiero que se altere. Si no le importa, tenemos mucho trabajo antes de terminar de recogerlo todo. Gracias. Claro. Tranquila. Tranquila, mi amor. Tranquila, no pasa nada. Tranquila. Tranquila, tranquila, mi niña. Tranquila. Disculpe, Emilio. ¿Vengo en un buen momento? Cesario, no le había escuchado entrar. Estaba distraído. Eso no hace falta que lo jure. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, poca cosa. Me he acercado para preguntar por su hermana. Estoy algo preocupado por ella. ¿Por qué motivo? Verá, aunque cueste creerlo, la escuché hablar en sueños. Eso no es posible. Ha debido confundir con palabras algunos de los pocos sonidos que puede emitir mi pobre hermana. Eso mismo opina su madre. Debe creerla. Ya nos gustaría a nosotros que fuese así, pero la pobre Camino tan solo puede emitir algunos pocos sonidos guturales. Sin embargo, me cuesta creer que me equivocara. En su momento me pareció muy claro. Pero en fin, si ustedes están seguros de que es así... Por desdicha no albergamos ninguna duda. Buenos días. Vengo de entregar la donación de la comida benéfica a las autoridades. ¿Ocurre algo, Cesario? No, nada. Me he acercado a interesarme por Camino. Se lo agradezco. Se ha quedado en casa descansando. Hemos tenido unos días de mucho trabajo. Bueno, en tal caso no les molesto. Sigo con mi ronda. Con Dios. Con Dios. Con Dios. Emilio, hijo, hemos de ser sumamente cautos con este entrometido. Tenemos que evitar por todos los medios que Camino vuelva a descubrirse. Lo sé, madre. No la dejaré sola ni un momento. Está bien. Voy a ver cómo van en la cocina. Sí, buenas. Preciso hablar con un abonado de Tarrasa. Quería contactar con la fábrica de Rafael Bonaque, empresario textil. Sí, de acuerdo. Buenos días. ¿Podría hablar con don Rafael Bonaque? Vaya por Dios. Emilio, ¿qué hace aquí? Al parecer le han pitado los oídos. Cinta, ¿puedo hablar con usted un segundo? Arantxa, haz el favor de dejarnos solos. Arantxa, ¿no me has oído? Está bien, pero solo un suspiro, ¿eh? Y hace el favor de vigilarme la olla. Que solo me falta que por culpa de este se me queme el guiso. Voy a probar que ahora mango se chala. ¿Qué ha dicho? Mejor no quieras saberlo. ¿No esperaba verlo por aquí? ¿Acaso está arrepentido de algo de lo que me ha dicho? No, Cinta, simplemente venía a hablarle de Rafael. Ya veo. ¿Tiene algo que decirme de mi encantador acompañante? Sí. Para empezar, que quizá no sea tan encantador como usted cree. Me veo en la obligación de advertirle en su contra. Le agradezco mucho su interés por mi bienestar, pero se podría haber ahorrado la visita. Dudo mucho que tenga nada que decirme sobre él. Se equivoca. Tengo serias sospechas de que la tiene engañada, de que no es quien dice ser. Bueno, tampoco sería la primera persona en estas calles que me defrauda de tal forma, ¿no cree? Pero esta vez creo que no hay motivo para opinar así. Sepa que he llamado a su fábrica de Tarrasa, preguntando por él. Mal hecho. Sabe perfectamente que no está allí. Así me han informado. Me han dicho que hoy no ha acudido a la fábrica, pero no porque estuviera en otra ciudad, de viaje,
sino porque estaba enfermo en su casa. Tiene que tratarse de un error. Según me ha dicho su secretaria, sus achaques son frecuentes. Parecía claro que hablaba de una persona de edad avanzada. Emilio, ¿está sugiriendo que Rafael se está haciendo pasar por el verdadero empresario? Veo que lo comprende usted. Eso es absurdo. ¿Por qué haría tal cosa? Eso es lo que más me preocupa. Se me ocurren varios motivos para semejante proceder. Y ninguno bueno. Bueno, sea como sea, no termino de comprender por qué viene a contármelo. No es asunto de su incumbencia. Me preocupo por usted. No debería. Ya me ha dejado bastante claro que no tiene ningún tipo de interés en mi persona. Así que debería de darle igual con quién paso mi tiempo y si es empresario o no. ¿O acaso es usted como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer? Me preocupa por su bienestar como lo haría por el de cualquiera de mis vecinas. Emilio, guárdese sus desvelos. Rafael es un hombre atento y encantador. Fíjese todo lo contrario a lo que es usted. Cinta, ¿no se da cuenta de que le ha mentido? Que se tiene que tratar de un malentendido. Puede ser que el Rafael Bonaque que aseguran que está enfermo sea su padre o, no sé, su abuelo. Sea lo que sea, me importa un bledo. Lo que sí me disgusta, y mucho, es que venga a mi casa a emponzoñar a mis amistades. Emilio, si no quieres saber nada de mí, me parece perfecto. Pero déjame en paz de una vez. Y ahora, si es tan amable, le invito a que se marche inmediatamente de mi casa. Buenas tardes, Camino. ¿Cómo te encuentras? Parece seria. ¿No te alegras de verme? Tranquila, que no te voy a entretener mucho. Camino, he de reconocerte que estoy algo preocupado por ti. Me tienes intrigado. ¿De verdad no puedes articular palabra? Pero yo estoy convencido de que te escuché hablar. Sí, imposible. Eso aseguran tu madre y tu hermano. Afirman que apenas puedes emitir sonidos y en raras ocasiones. Pero yo juraría que te oí hablar. Tranquila, Camino, que yo te creo. Ya veo que tienes mucha faena. No quiero molestarte. Ya es mala fortuna. Te dejo solo un suspiro y justo es el momento en que tiene que aparecer Cesario. ¿Qué quería? ¿Ha seguido insistiendo con lo mismo? Me lo temía. ¿Crees que sabe algo? Ahora has pasado muchos nervios, ¿no? Tranquila, siéntate. Estoy seguro de que si juntos seguimos esquivando sus preguntas, no tardará en rendirse. Y te dejará tranquila, ya lo verás. Son unas revistas del Ateneo. Me las ha prestado un cliente. Escúchame bien, Camino. Tengo la sospecha de que Rafael Bonaque es un impostor. Por eso quiero comprobar algunos datos de esta revista. Sí, Camino, un impostor. Tengo algunas pistas, cosas que no me encajan. Ya. Piensas que son los celos los que me hacen pensar así, ¿no? Que sigo enamorado de Cinta. Pues te equivocas. Ese hombre no es trigo limpio, te lo aseguro. Y os lo voy a demostrar.